Los Evangelios, los escritos que relatan la vida, obra y mensaje de Jesús. La piedra fundacional de la religión con más adeptos alrededor del mundo. Un legado recogido y difundido por 4 de los 12 apóstoles. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo que nos narran los evangelios no coincide siempre. Si existieron otros evangelios, ¿qué misterio los mantuvo ocultos? ¿Quiénes los escribieron y por qué no formaron parte de la Biblia? Los textos gnósticos, la mayoría se queman o son enterrados. La religión que se impone de arriba hacia abajo sobre todos. ¿Por qué estos evangelios estuvieron ocultos? Una de las palabras típicas en los rollos de los muertos es la palabra en hebreo raz, que son secretos. ¿Podrían perjudicar o cambiar la historia de la religión si se revelasen? Fueron encontrados en el siglo XX. Y si no fueron las cosas como las estás leyendo, abre tu mirada. Ahí ha estado. Textos como el de Judas, Tomás, Felipe y María Magdalena forman parte de algunos de los evangelios prohibidos hallados en los últimos tiempos. ¿Qué misterio guardaba el evangelio de María Magdalena que fue oculto durante casi toda la existencia del cristianismo? A la única que reconocía a Jesús como su par, su igual, como maestro espiritual, era una mujer llamada María Magdalena. ¿Qué principios básicos del cristianismo cuestionan fuertemente el evangelio de Tomás? Las mujeres no pueden entrar, ni recibir, ni entender el reino de Dios hasta que no se vuelven hombres. ¿Qué secreto descubre el evangelio escrito por Judas Iscariote? Aquí tratan de poner a Judas no como el gran traidor. Jesús le pide a Judas que lo entregue. La historia de un secreto que tiene casi 2 milenios. ¿Son acaso el escándalo de censura más grande de la historia? ¿En qué y cuánto se hubieran modificado las creencias judeocristianas si estos textos hubieran formado parte de la Biblia? Los Evangelios Prohibidos. La Biblia contiene 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras y unas 3.566.480 letras. No admite ni una más ni una menos. Evangelio significa buena noticia, un anuncio que tiene un contenido positivo. Eso significa evangelio. La palabra canon en griego significa regla. O sea, es un texto que es reglado en el que reconocemos que la Iglesia identifica en él una determinada realidad. Es una regla, es una legislación, es un reconocimiento de la validez de esos textos. Los 4 evangelios canónicos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta es, ¿hasta dónde estos materiales tienen realmente una base histórica? ¿Que realmente tengan como origen el Jesús histórico? ¿Cuáles fueron los textos que quedaron excluidos del libro sagrado? Tenemos el Evangelio de Felipe, tenemos el Evangelio de Judas, tenemos materiales referentes a María Magdalena. ¿De qué época datan estos textos y a qué se lo denomina como Evangelio apócrifo? Los evangelios apócrifos tienen en común que datan de una época tardía, es decir, de entre el siglo II y el siglo V después de Cristo, cuando ya ninguno de los apóstoles vivía, ni tampoco de sus primeros discípulos. La mayoría de los evangelios apócrifos son de procedencia gnóstica y reflejan una postura totalmente antijudía en razón de que el judaísmo postula un Dios creador de un mundo material y el gnosticismo postula un mundo material malvado y un Dios que está interesado solamente en el mundo espiritual. Entonces, algo que es común a todos los apócrifos es un Jesús que es como un holograma. Es una proyección aparente, pero nunca es realmente humano. En el gnosticismo cristiano, que de alguna manera recuerda mucho el descubrimiento de los rollos, y en este caso reflejan lo que llamamos una literatura que se originó en el gnosticismo cristiano, que para esos años ya es considerado
por el mainstream, por la corriente central del cristianismo como una herejía. Y por eso, en este caso, los libros que habían disfrutado de prestigio dentro de estos círculos fueron escondidos y no destruidos. Y con eso nos permitió recuperar no solamente una literatura perdida, sino una literatura que en algunos casos tenía también raíces judías. De ahí que los evangelios apócrifos, en primer lugar, no sean evangelios, porque no se identifican con los evangelios del primer siglo en cuanto a dar una buena noticia de que el Mesías ha llegado, muerto y resucitado, sino que, por lo general, son de un carácter docetista. Es una palabra que deriva del griego docere, que quiere decir apariencia. Para los gnósticos cristianos de los evangelios apócrifos, Jesús aparecía como humano, pero no era verdaderamente humano, porque siendo un espíritu muy elevado no podría realmente haberse rebajado a convertirse en materia. Una vez que el cristianismo se volvió religión oficial del imperio y que los obispos cristianos declararon heréticos ciertos textos y penalizaron su posesión, se desató un proceso de persecución muy intenso contra todos los evangelistas gnósticos, contra todos los gnósticos valentinianos, y la posesión de textos evangélicos fue considerado delito grave. ¿Fueron silenciados los evangelios por una lucha de poder en el seno del cristianismo? En 1947, unos pastores beduinos encontraron cerca de 800 fragmentos de manuscritos del Mar Muerto que datan de unos 2000 años en unas cuevas en el desierto de Judea. ¿Qué misteriosos secretos develan los rollos encontrados? Los rollos del Mar Muerto son manuscritos judíos antiguos, hallados entre 1946, 47 y 1956, y son documentos, la mayoría de ellos escritos en cuero de animal y una minoría, un 20% en papiro, la mayoría escritos en hebreo y hay también una minoría en arameo y en griego. En los primeros siglos del cristianismo se desarrolló un silencioso combate. Los gnósticos, que deseaban una relación directa con Dios y que tenían sus propios evangelios, se enfrentaron con una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que solo aceptaban 4 evangelios. Los gnósticos fueron vencidos, pero el descubrimiento de sus evangelios podría darles la palabra nuevamente. Una de las miradas más revolucionarias parece haber sido la de Tomás. Hay un escrito que algunos han llamado el Quinto Evangelio y es el Evangelio de Tomás. En realidad lo conocemos por la traducción copta que fue hallada en la región de Egipto, en donde, por cierto, muchos de los gnósticos cristianos se fueron a vivir. Hay una biblioteca descubierta cerca de las cataratas del Nilo que se llama Nag Hammadi y ahí se ha encontrado una cantidad maravillosa de textos antiguos, pero muchos de ellos precisamente de corte gnóstico. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Tomás duda de la resurrección tanto en los textos apócrifos como en los textos canónicos. Es muy peculiar, porque el Evangelio de Tomás no habla de quién era Jesús, ni que nació de una virgen, no menciona a María, ni a su papá, ni a sus hermanos, ni la vida de Jesús, ni cómo murió. Solo habla de los dichos de Jesús. Es una colección de 117 dichos de Jesús. La gran parte de los dichos de Jesús no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y habla de un Jesús muy místico, muy espiritual, donde el reino de los cielos está dentro de cada persona. Y donde si tú desarrollas el reino de los cielos a través del amor, el altruismo, no juzgar, perdonar, etc., el reino de los cielos crece dentro de ti. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Hay quienes dicen
que si se hubiera dejado dentro de la Biblia, sería un contraargumento del cristianismo institucionalizado, que, por ejemplo, un texto de Lucas donde Jesús dice, el reino de los cielos está, y en griego pusieron mesos ustedes. Mesos puede ser traducido dentro o entre. Y Tomás va a decir que Jesús dijo, dentro de ustedes. El reino de los cielos está dentro de cada quien. ¿Cuál sería el cambio fundamental que podría provocar la traducción según el texto de Tomás? No habría iglesia. La misma iglesia significa grupo, significa personas convocadas, congregadas. Porque puede ser igualmente traducido como Tomás traduce, el reino de los cielos está dentro de cada quien. Para el gnosticismo, la experiencia religiosa más bien es una experiencia inmediata que no requiere de la mediación del sacerdote o del obispo. Nosotros tenemos mediaciones para aprender, tenemos mediaciones para relacionarnos con los demás, tenemos mediaciones en el lenguaje, tenemos mediaciones en los modos de comportarnos con los demás. Prescindir de mediaciones es una pretensión que realmente no corresponde a la práctica y a la experiencia humana natural. En este sentido, una mediación social y una mediación institucional es imprescindible, no solo en el ámbito de la fe, sino prácticamente en cualquier ámbito de la vida cultural. Y esto representaba un desafío y una amenaza política muy seria para los obispos cristianos, puesto que su papel como mediadores entre el hombre y el cielo, o entre el hombre y Dios, pues quedaba puesto en entredicho. La salvación a través del conocimiento interior es uno de los principios gnósticos. Dijo Jesús, el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Pero además el Evangelio de Tomás predica otro modo de relacionarse con Dios y con la muerte. Lo que el Evangelio de Tomás nos invita a entender es que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones. Los gnósticos dicen, en la medida en que aprendamos a tomar distancia y a dejar de pensar y de creer que somos nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos concentrar nuestra atención en quien observa esos pensamientos y esas emociones. Y paulatinamente nos vamos identificando con el observador, no con este ruido mental de estas emociones. Y es ahí donde reside el secreto de la inmortalidad para ellos. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Tomás no solo quería un mundo sin instituciones, sino también sin mujeres, según afirman algunos expertos. El Evangelio de Tomás no tiene un mensaje central porque parece solamente un mosaico de dichos atribuidos a Jesús. Sin embargo, sí tenemos ya un caso muy curioso. Se le dice a María Magdalena, por cierto, que ella va a tener que convertirse en hombre porque las mujeres no pueden entrar ni recibir ni entender el reino de Dios hasta que no se vuelven hombres. El Evangelio de Tomás no fue el único que se mantuvo oculto durante siglos. El manuscrito del apóstol Felipe también fue recuperado. En los escritos de Felipe, este contradice a Tomás con respecto al lugar que ocupa la Iglesia y la mujer. ¿Pueden estos textos develar un misterio cuya fuerza cambiaría para siempre los conceptos cristianos sobre la sexualidad? Que Jesús se haya enamorado de una mujer en su juventud es muy probable. Que muchas de las mujeres que lo seguían se enamoraban de él, pues eso es evidente y segurísimo, ¿no? Otro pasaje del Evangelio de Felipe es aún más descriptivo respecto al rol de las mujeres. 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y compañera. El Evangelio de Felipe también dice que Pedro en algún momento insistió en que se dejara a las mujeres, que no se les permitiera ser discípulas ni apóstolas de Jesús. Y Jesús contesta en una manera maravillosa, dice, déjenlas que nos sigan, porque la que se haga mi discípula
tendrá un espíritu viviente como el de ustedes los varones. Y Pedro insiste, no, sobre todo de María, que ella, María, nos abandone, la de Magdala. Y Jesús le dice, toda mujer que se humanice a sí misma entrará en el reino de los cielos. Ese texto también viene en el Evangelio de Felipe y también lo quitaron. En estos textos por ahí van a mencionar elementos de mujeres, personajes femeninos, hablar del espíritu como en algo femenino, cosa que no gustó a las personas que deciden qué era lo que entraba o no entraba. Entonces lo hacen a un lado completamente porque, bueno, la postura siempre fue desde un punto de vista masculino. Los evangelios prohibidos de Tomás y Felipe no fueron los únicos que relatan una versión distinta a la conocida por la Biblia oficial. ¿Qué sorprendente versión se encuentra en las páginas de los textos de Judas Iscariote que podría cambiar para siempre la imagen que el cristianismo tiene sobre este? Nicea, año 1978. Un grupo de campesinos realiza sus tareas habituales y en una cueva se topan con unos papiros que podrían cambiar para siempre el concepto de uno de los hombres más rechazados por la historia. Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Abril de 2006. Se presenta el resultado del trabajo de años. La reconstrucción y traducción de un libro que se creía perdido para siempre. Un libro extraviado por más de 1700 años. Un texto que modificaría el lugar que la historia le reservó al hombre más odiado por el cristianismo, el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas gnóstico nos ofrece una versión diametralmente distinta del Judas que nos pintan los evangelios canónicos. El Evangelio de Judas también es gnóstico, está fechado en el siglo IV. Y bueno, aquí tratan de poner a Judas no como el gran traidor de la historia, sino como al que se le reveló lo que iba a hacer Jesús, es decir, iba a morir, e incluso el Evangelio de Judas trata de ver cómo Jesús le pide a Judas que lo entregue. Entonces, más que una traición, es un favor para que se cumpla el plan de salvación. ¿Quién fue el apóstol Judas Iscariote? Según los evangelios canónicos, fue el traidor que reveló el lugar donde podían capturar a su maestro, tal como había anunciado el propio Jesús durante la última cena. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Judas Iscariote habría acordado con las autoridades que lo entregarían. Jesús habría celebrado la última cena, habría cenado con sus discípulos, una celebración en contexto pascual, se habría ido a un huerto, allí habría sido apresado. Esta es la versión oficial de los hechos según los libros que conforman la Biblia. Pero, ¿qué dice el Evangelio de Judas? ¿Qué interpretación encuentran los especialistas sobre estos textos que fueron ocultos durante 2000 años? Y en el caso del Evangelio de Judas, Judas ayuda a Jesús a cumplir su objetivo, que es, en el caso del gnosticismo, librarse de su corporalidad. Judas, que es el gran traidor, el que vende a Jesús por 30 monedas, en el caso de este evangelio, aparece realmente como un héroe. El Jesús que se nos pinta en el Evangelio de Judas gnóstico es un Jesús burlón, es un Jesús sardónico que se burla de la ignorancia de sus discípulos y que abiertamente prefiere a Judas y hace de Judas el apóstol predilecto, porque dice, Judas es el único que entiende que Jesús no es una persona, no solo no es un cuerpo, Jesús no es la encarnación de Dios en la tierra y tampoco es un ser humano, es un estado de conciencia que cualquier persona puede alcanzar. ¿Cuál fue entonces el papel de Judas según estos textos? El texto de Judas es el texto de una comunidad que quiere retomar a este personaje, quiere reivindicar a este personaje de alguna manera,
y lo coloca dentro de todo un plan que Dios tenía para la muerte de Jesús. Ni más ni menos abre la puerta para que Jesús logre deshacerse de su cuerpo, algo desagradable y que no está incluido en la doctrina gnóstica, y que coloca a Judas en primer lugar, mientras que en la doctrina cristiana genérica o general, Judas es menoscabado, es un ser codicioso, un ser vil, que es inmediatamente enviado al infierno. Judas no le da ninguna importancia, ni Jesús tampoco, a la crucifixión, porque Cristo no se identifica ni con su cuerpo, ni con su mente, ni con sus emociones. Según este evangelio, es el mismo Jesús quien anticipa a Judas el lugar que ocupará en la historia. Apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Para ti es posible alcanzarlo, pero padecerás gran aflicción. ¿Por qué los pasajes están tan desencontrados? ¿Puede ser simplemente la interpretación de los textos? ¿O fue la entrega de Jesús a los romanos un acto heroico o un acto que iba en contra de la propia voluntad de Judas? La relación entre Judas y de Jesús es como la de los mejores amigos. De hecho, Judas se niega a hacer lo que Jesús le pide, que es denunciarlo, acusarlo. Son muchas las versiones que llegan en torno a Judas. Pero, ¿qué dicen los textos censurados y escondidos de su propio evangelio? Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Más allá de la revelación del papel heroico de Judas en la historia, este evangelio también coloca en primer plano la lucha entre los gnósticos y la Iglesia. En el evangelio de Judas, la crucifixión es también un símbolo. Es que la cruz es un símbolo místico que representa, por un lado, el principio activo masculino, que se representa en el eje vertical de la cruz, y el principio femenino, masculino, que es representado por el corte transversal horizontal que forma la cruz. La crucifixión representa la posibilidad de librarse, de tomar distancia de estos dos principios que forman parte de la naturaleza de cada persona. Entonces, más que una traición, es un favor para que se cumpla el plan de salvación. El evangelio de Judas lo describe no como un traidor, sino como un héroe fundamental para cumplir el plan de Dios. Algo similar ocurre en los textos de María Magdalena, que lejos de presentarla como una pecadora, se la coloca como la discípula elegida que daría continuidad al proyecto de Jesús. Este evangelio fue encontrado recién en 1896. ¿Qué secreto oculto se devela en el Evangelio de María Magdalena? La mujer más misteriosa que presenta la Biblia dejó escritos sus propios secretos. Los evangelios gnósticos muestran sustanciales diferencias con los llamados canónicos, como el de Tomás, Felipe y Judas. Pero no son los únicos. El reciente hallazgo de los manuscritos del Evangelio prohibido de María Magdalena llega a profundizar aún más estas diferencias. La historia de Magdalena está llena de misterios y controversias. Su historia y su rol al lado de Jesús es motivo de debate. ¿Cuánta luz echa el hallazgo de los evangelios de María Magdalena a la construcción que se hizo en torno a su figura? María Magdalena, en los evangelios canónicos, desaparece la figura principal, alejándonos de los gnósticos, ¿no? La figura principal de los evangelios y que descubre que Jesús no está en la tumba es María Magdalena. Los otros dudaron hasta el final. En los textos gnósticos, cuando María Magdalena es la discípula preferida de Jesús, es una mujer muy cercana a la que Jesús quería entrañablemente, que anduvo con él junto con los discípulos desde que Jesús predicaba en Galilea. Quiere decir que María estaba acostumbrada al trato cotidiano y directo con Jesús. ¿Cuáles son las palabras del Evangelio de María Magdalena que ordena seguirla por sobre los discípulos?
Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? El texto en concreto de María Magdalena es del siglo II, no llega al siglo III. Jesús de Nazaret besa en la boca a María Magdalena, indica de que ella es alguien diferente y que está por arriba de los demás apóstoles. María Magdalena es una de sus elegidas. La persona con la que Jesús, desde el otro mundo, no sabemos, de algún lado, decide contactarse, no con los otros 12, que son los escritores de la Biblia, muchos de ellos, sino con una mujer prostituta que se llama María Magdalena, que es la que da la buena nueva, ¿no? Cosa curiosa. Fíjate qué diferente Jesús, ¿no?, a todo el resto de la Biblia, ¿no? Es a ella quien se aparece Jesús por primera vez, lo cual le ha dado el título o el nombre de apóstola de los apóstoles. ¿Por qué Jesús eligió a María para presentarse una vez que resucitó y no a sus 12 discípulos? ¿De qué manera relata ese encuentro la Biblia oficial? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando Magdalena ha dicho que ha visto a Jesús, porque Pedro se burla y dice, esta mujer ha visto a Jesús, pero en una visión, en su imaginación. E incluso es reconvenido por Levi, que le dice, Pedro, siempre has tenido muy mal genio. No trates así a Magdalena. Yo no creo que esta mujer mienta. Los 4 evangelios que tenemos en el texto bíblico no la toman mucho en cuenta, se pierde esta figura, pero tenemos otros documentos donde sí los van a tomar en cuenta y van a hablar del ministerio que ella ejercía. ¿Existieron mujeres que participaron de las decisiones que acabarían por formar lo que hoy conocemos como Biblia canónica? Los escritores, la mayoría eran varones, y que las decisiones de cómo cerrar el canon bíblico y de cómo ir cerrando los evangelios, pues también las tomaron los varones. ¿Cuál era el rol de María Magdalena? ¿Qué relación la unía con Jesús? En su evangelio está la respuesta. El evangelio de María Magdalena nos habla de un liderazgo de la mujer. Se reconoce que es un poco gnóstico porque va diciendo, me fue revelando sabiduría, fui conociendo más de él. Entonces, al final de cuentas, lo que habla es de la vida de Jesús desde el punto de vista aparentemente de María Magdalena, pero como un ir adquiriendo conocimiento para llegar al nivel de Jesús. En eso reconocemos que es gnóstico, ¿no? En este evangelio se relata un encuentro único entre Jesús y María Magdalena. Es el momento en que el Salvador le revela a ella un secreto que no les cuenta a los otros apóstoles. En los otros 4 evangelios, la vida después de la muerte se describe como un paraíso de felicidad. Pero en el evangelio de María Magdalena es distinto. El evangelio de María Magdalena lo que parece querernos decir es que en el proceso de morirnos, lo que hay es una descomposición, lo que hay es un desbalagarse de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, una rotura de la identidad. Estos son los demonios que enfrenta María Magdalena. Pero en cambio lo que perdura es la atención, la conciencia, que es lo contrario al pensamiento. El pensamiento se la pasa lanzado hacia el futuro o mirando el pasado, pero rara vez el pensamiento está en el presente, en el ahora. La conciencia es atención, es observación de lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que los gnósticos piensan puede perdurar y sobrevivir el proceso de la muerte. Es luego de la muerte y resurrección de Jesús donde el evangelio de María Magdalena da cuenta de su liderazgo frente a los apóstoles. Entonces María Magdalena se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos, «No lloréis y no os entristezcáis. Alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres». En el evangelio que lleva su nombre, ella aparece como una figura central. Usualmente se refieren a ella, o ella misma se refiere a sí misma como el alma. Y esto permite entender que en la concepción gnóstica, la divinidad no solo es masculina, sino que la divinidad tiene también una dimensión femenina. Antiguamente se persinaban en nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y de la Madre Sabiduría. Había una mujer en la Trinidad,
como espíritu en hebreo y en griego es femenino, pues el Espíritu Santo era una espírita santa. Las primeras iglesias cristianas se encuentran en las propias casas de los seguidores. Allí las mujeres tenían un papel predominante dentro de la comunidad y en la prédica del Evangelio. No hay sacerdocio en el siglo I. No hay hombres ni mujeres sacerdotes. Pero ¿quiénes partían el pan? La dueña de la casa donde se reunían, que era una mujer, no era asunto de hombres. Es el concilio de Nicea cuando expulsa a los gnósticos y excomulga todos los textos donde dice que la mujer es importante para Jesús, que María de Magdala era una apóstola importante, y sobre todo en el concilio de Constantinopla en el año 380 se excomulga a los que crean que hay feminidad en Dios. Jesús trata de manera semejante a hombres y mujeres, los convoca en su grupo. El grupo de Jesús era una nueva manera de estar en la tierra. Las mujeres comen delante de los hombres, cuando en esa cultura no pueden. Solo delante de su marido se pueden descubrir para comer. Si la Iglesia Católica Romana hubiese aceptado mujeres sacerdotes, yo creo que hubiese estado más cerca de la gente. Jesús caminó con mujeres y con hombres. La Iglesia no quiere aceptar eso, lo pone solamente al hombre. No quieren ver lo que le dejó Jesús. Los textos son simbólicos, quiere decir, a la única que reconocía a Jesús como su par, su igual, como maestro espiritual, era una mujer llamada María Magdalena. Cada evangelio prohibido tiene su postura. Según muchos afirman, los textos encontrados de María Magdalena podrían haber cambiado la historia del catolicismo de haberlos incluido en los llamados textos canónicos. Nos llegó un texto escrito por una mujer. No sabemos qué mujer, si sabía escribir. En un análisis filológico es una mirada de mujer. Se llama el Evangelio de María Magdalena. No lo escribió María Magdalena, por supuesto, ya no sabía escribir, pero ahí hay una mujer. Entonces, obviamente, otra sería hoy la visión del asunto si las mujeres hubieran sabido escribir y hubieran transmitido su mensaje de andar de discípulas de Jesús. Los evangelios prohibidos presentan un lado oculto de Jesús y a María Magdalena como una líder de los apóstoles. Los evangelios de Judas, María Magdalena, Felipe y Tomás comparten una raíz gnóstica. Distinto es el caso de un evangelio descubierto por arqueólogos franceses en 1886 en los brazos de un obispo enterrado muchos siglos antes. ¿Qué reveladoras noticias sobre Cristo traen los manuscritos encontrados de Pedro? ¿Qué dicen estos textos ocultos durante tantos años que ahora están a la luz? Los Evangelios de Pedro, los escritos prohibidos del primer Papa. Alto Egipto, siglo VIII. Un monje pide su última voluntad, ser enterrado con el libro que lo desveló durante toda su vida. Invierno de 1886. Sección cristiana de un cementerio en Alto Egipto. Un grupo de arqueólogos franceses buscan piezas y se topan con el cajón que encierra al monje. Lo abren y encuentran en sus brazos un antiguo libro y con él la confirmación de una sospecha. El Evangelio de Pedro existe. Durante más de 1500 años, la cristiandad había conocido a Cristo a través de las palabras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora despertaba a otra verdad. Es un evangelio que guarda muchas diferencias con lo que se nos dice de Pedro en los 4 evangelios canónicos y especialmente con respecto al episodio de la resurrección. ¿Qué es lo que diferencia al evangelio de Pedro de los evangelios oficiales? El relato de la resurrección de Jesús, que está reconstruida, está ampliada, está aumentada, tiene mayor fantasía y tiene un mayor rol Pedro. Involucra mucho más a los grupos judíos como arrepintiéndose de no haber aceptado a Jesús en su momento. En el Evangelio de Pedro, a diferencia del resto de los evangelios, se nos narra y se nos describe a detalle completamente el episodio de la resurrección. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Otra de las enormes diferencias que hay entre el Evangelio de Pedro y el resto de las cosas que sobre Pedro se nos cuentan en los Evangelios es que efectivamente en el Evangelio de Pedro se dice que el responsable de la ejecución de Jesús no fue Pilatos, sino Herodes. Pero además relata el momento de la resurrección, que el centurión y sus compañeros de guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche, abandonando el sepulcro y contándole sobre la resurrección. Entonces todos le rogaron, sumisos, que ordenase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que habían visto, porque siendo culpable del mayor pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pueblo judío y no ser lapidados. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que nada dijesen. Si no se hubiera guardado silencio respecto a la resurrección de Jesús, supongo que hubiera sucedido lo mismo. Lo que sí es muy importante es ver por qué los evangelios canónicos enfatizan tanto que la resurrección fue una resurrección carnal, por qué importa tanto al cristianismo canónico enfatizar la carnalidad de la resurrección, mientras que para el gnosticismo la resurrección de Jesús es algo que se apercibe y que se percibe de manera interna, de manera espiritual. Esta es la gran diferencia que se encuentra entre el Evangelio de Pedro con los evangelios oficiales. ¿Quiénes presenciaron realmente la resurrección de Jesús? El resto del texto es muy similar a los relatos de los 4 apóstoles que incluye la Biblia. Tal semejanza despierta algunas sospechas. ¿Cuándo fueron escritos unos y otros? ¿Quién escribió antes el milagro de la resurrección? Realmente no sabemos quién escribió los evangelios en el Nuevo Testamento, ni sabemos quién escribió estos otros evangelios, pero probablemente fueron escritos luego a partir de cosas que fueron transmitidas de boca en boca. Pueden haber sido escritos a finales del siglo I, como el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, o durante el siglo II. Todos se escribieron a partir de las historias contadas por los seguidores anteriores de Jesús. Cuando comparamos los evangelios, en muchos casos el mismo dicho aparece en contextos literarios diferentes, lo que prueba que ya existía de alguna manera una flexibilidad en la transmisión de la tradición en el cristianismo antiguo, y conocían la frase, pero no siempre sabían en qué contexto habían sido dichos, y por eso cristianismos diferentes habían reconstruido esos contextos diferentes, y los evangelios son la prueba de que esos dichos parecen haber funcionado, sido transmitidos de una manera independiente sin el contexto histórico narrativo original. Corresponden entonces los 4 evangelios canónicos a las plumas de Lucas, Marcos, Mateo y Juan. A medida que va transcurriendo el tiempo de la muerte o desaparición de Jesús, los textos pierden cada vez mayor valor, es decir, pierden valor una y otra vez. Si ya estás escribiendo un escrito 4 siglos después de la muerte de Jesús, ¿qué parte de ese escrito es verdadero? ¿Dónde quedaron esas enseñanzas? Es más, retornemos a los evangelios canónicos, los que están en la Biblia. No son de Lucas, no son de Juan, no son de Mateo ni de Marcos. Los evangelios revelan la vida de Jesucristo durante cientos de años. Los cristianos solo contaron con la versión de Lucas, Mateo, Marcos y Juan. ¿Qué misterio guardaban los evangelios prohibidos que fueron borrados de la faz de la tierra? ¿Cuáles fueron los motivos por los que unos evangelios forman parte de la Biblia y otros fueron silenciados? ¿Habrían sobrevivido las jerarquías eclesiásticas si su mensaje se hubiera propagado? ¿Quiénes son y qué decían los profetas que fueron callados durante siglos? En el año 312, Constantino, un emperador criado bajo el paganismo romano, un hombre que creía en muchos dioses, vivió una revelación antes de una batalla. Constantino tuvo un sueño donde una voz le decía que si utilizaba durante la batalla una cruz, un crucifijo, la ganaría. Y dice la leyenda que así fue. En la batalla de Puente Milvio derrotó a Magencio, logró unificar el imperio que había estado dividido en una tetrarquía
y pues se hizo bautizar. Y esto lo convirtió en el primer emperador romano cristiano, lo cual va a ser muy significativo y muy relevante para el proceso de consolidación político del cristianismo. A partir del triunfo de Constantino, la religión católica cambiaría para siempre con el Concilio de Nicea. Este concilio lo ordena el emperador Constantino para hacer al cristianismo una religión imperial. Y porque había varios cristianismos. Estaba un cristianismo monofisista, estaba el cristianismo que le llamaremos después católico, estaban los cristianos gnósticos, o sea, había muchos cristianismos. Para unificarlo, Constantino ordena que los obispos de todos esos cristianismos se reúnan en el año 325 en la ciudad de Nicea para elegir cuáles narraciones, dichos, vida y obras de Jesús son reales, revelados y cuáles no. Evidentemente que hubo un interés político de Constantino de unir en un mismo texto, un texto a lo grande, los escritos más representativos o de las comunidades cristianas de mayor valor en número o prestigio del Mediterráneo. Los evangelios que aparecen en la Biblia presentan graves errores históricos y geográficos que una lectura precisa empieza a mostrarte. ¿Pudo ser un emperador romano que adoraba al sol el que sentó las reglas básicas de la Iglesia Católica como se conocen hoy? Constantino gobernó a partir del año 313, es decir, el siglo IV. Para el siglo IV ya estaba decidido, ya era un hecho histórico los libros que los creyentes consideraban inspirados. Es más, algunas de las persecuciones imperiales contra los cristianos exigían que la gente entregara los libros sagrados o de lo contrario los mataban. Muchos cristianos estuvieron dispuestos a morir en la hoguera por no entregar los libros sagrados. Y esto es antes de Constantino. Los gnósticos perdieron su primera batalla, sin embargo, no sería la última ni la peor de sus derrotas. Cualquier libro del cristianismo que se separara de la lista considerada sagrada por orden del emperador Constantino quedaba fuera, se volvía apócrifa. Cualquier seguidor de estos textos, de estas creencias, a partir de ese momento se consideraba hereje, que significa otro o el que piensa diferente. Para muchos especialistas, los evangelios prohibidos constituyeron un campo de batalla en el que se libró la guerra entre los gnósticos y la jerarquía eclesiástica. Una lucha que, según cuenta la historia, ganaron los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ya desde un primer momento parece haber generado polémica entre sus seguidores y por eso los evangelios, sean los canónicos o sean los apócrifos, reflejan interpretaciones diferentes de ese mensaje original histórico de Jesús. ¿Qué hubiera ocurrido si la perspectiva gnóstica hubiera triunfado? ¿Cuál sería el rol de la mujer si los textos bíblicos hubieran sido reformulados o los textos gnósticos incorporados? ¿Cómo habría sido la Iglesia Católica hoy en día con estos manuscritos como protagonistas? Estas son algunas preguntas que se desprenden de la Biblia prohibida.